Lo que hizo que mi vida cambiara fue un accidente de tráfico, que no me gustaba estudiar. Siempre le decían a mi madre, es que cómo puede ser si la niña siempre está atienda en clase, que no se entere de nada o que luego se le olvide y no enterarse de nada. Había sido una persona con mucha celulitis, mucha cadera. Muy buenas y bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy aquí quiero hacer algo muy especial y es que ya sabéis, las que me seguís por redes sociales, que no soy muy propensa a hablar de mi vida, a contar mis cosas y demás, pero aquí quiero encontrar este huequito donde me podáis conocer un poco mejor, conocer mi historia y conocer qué me trajo a ayudar a mujeres a mejorar su físico desde la salud. ¿Por qué? Porque no te lo vas a creer, pero a mí lo que me trajo hasta aquí, lo que hizo que mi vida cambiara, fue un accidente de tráfico. Como lo oyes, gracias a un accidente de tráfico, ahora me dedico a ayudar a mujeres a mejorar su estado físico y su salud. Y te lo voy a contar con calma, porque antes de todo quiero irme un poquito más atrás. Quiero que entendáis quién es Raquel, cómo vive su vida y por qué ha dado tantas vueltas hasta llegar aquí. Si nos remontamos a cuando era pequeña, Raquel era una niña que era quieta, pero siempre estaba muy distraída. Mi mini yo era, pues bueno, de los que estaban en clase y podían pasarse pues horas así, mirando al profesor o a la profesora y no enterarse de nada. Tal cual. O sea, aquí dentro estaba el mono con el platillo, clinching, 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 ¿sabéis lo que os digo, no? Pues bueno, así es. Yo en un principio me pensaba que es que no me gustaba estudiar y además pues en el colegio antiguamente no se saben todas las cosas que se saben ahora, entonces pues siempre le decían a mi madre, es que cómo puede ser si la niña siempre está atienda en clase, que no se entere de nada o que luego se le olvide o tal. Y bueno, pues al final lo que me pasaba a mí es que habían cosas que me llaman mucho la atención y puedo hacer mucho hiperfoco, pero luego hay cosas que si no me interesan, pues mi mente se dispersa y yo me imagino, pues voy ahí con mi unicornio de colores, en mi galaxia sideral, en el espacio. Así que eso es lo que me pasaba un poquito en clase. Más adelante se dieron cuenta, ya en séptimo de GB, que encima a mí, como era Muñoz de apellido, pues me ponían atrás y yo, aparte de déficit de atención, también tenía miopía. Y hasta que se dieron cuenta de esto, pues imagínate, ahí atrás no me daba tiempo a leer, o sea, yo no leía bien, encima no veía, tenía que copiar los enunciados de la compañera de al lado. Cuando la gente en los cambios de clase se levantaba para jugar, yo estaba acabando de copiar los enunciados de los deberes, a veces no me daba tiempo a copiarlos del todo y llegaba a casa sin las cosas sin hacer. Bueno, un caos, imaginaos. Encima, más adelante, yo al final, después del colegio, acabé pues harta de siempre estar esforzándome para aprobar, que me costara mucho todo y demás. Y entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Estuve barajando varias opciones y al final mi madre me dijo, bueno, pues una formación profesional y miramos la de administrativa. En ese momento yo la verdad que prefería diseño, porque yo siempre he sido una persona muy creativa, pero también un poco influenciada por la opción de mi madre, ¿no? De a ver si en diseño, si no consigues llegar a tener un nombre, a lo mejor te cuesta más y demás. Última vez que le hice caso, porque al final yo me he dado cuenta de que puedo conseguir lo que me dé la gana, así como a modo paréntesis, pero bueno, volvemos al riel. En ese momento yo hice caso y me apunté a administrativo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que cuando me apunté a este curso, en un instituto nuevo que no me conocían, que no llevaba todos los sanbenitos del colegio, empecé a estudiar y empecé a sacar buenas notas. Pero muy buenas notas, sobresalientes, notables, vamos, que eso a mí me gustaba. Entonces, como me gustaba, yo estudiaba mejor y como estudiaba, sacaba buenas notas, o sea que ya no llevaba esa etiqueta de no valgo para estudiar. Entonces me di cuenta. Al final acabé haciendo los 5 años del antiguo FP, porque yo soy del 82. Sí, soy del 82. Tengo 42 años, en breve hago 43. No sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero soy del 82. Haz cálculos. Total que, pues eso, acabé estudiando los 5 años del antiguo FP y cuando acabé, no contenta con esto, pensé, ostras, administrativas hay muchas, a mí me gusta viajar, pues voy a sacarme un módulo de grado superior de comercio internacional, porque justo acababan de salir, ese módulo no existía, acababa de salir nuevo, total que me puse a hacer los 2 años de comercio internacional y entre medias me fui a estudiar a Liverpool
unos meses, unos 4 meses o una cosa así. Así que imaginaos que al final son 5 más 2 años, son 7 para no valer para estudiar, pues 7 años que me tiré. A todo esto, yo mientras era profesora de danza. A mí siempre me había gustado mucho la danza. También la estudié para potenciar un poquito más mi lado femenino y te cuento, durante mi época de instituto jugué a fútbol sala, estuve después también corriendo rallies. He sido una persona que le han gustado mucho las cosas masculinas y además me llevaba muy bien con mis amigos, íbamos con las motos a saltar al pantano. A los 16 años me saqué el carnet de ciclomotor, porque sí, soy un culo de mal asiento, y me iba con ellos a saltar por ahí con las motos de cross. Entonces imaginaros que todo esto, pues claro, hacía que yo tuviera mucha energía masculina. ¿Y qué pensé? Pues bueno, ¿qué hay que tenga más energía femenina? Pues la danza, así que para allí que me fui a hacer danza. Y estuve durante mucho tiempo estudiando danza y me hice profesora de danza oriental. Y tenía mi propia academia donde yo daba mis clases, además iba a otras academias también a impartir clases y demás. Así que yo compaginaba mis estudios con las clases de danza. Después, ya cuando acabé de estudiar, me puse a trabajar en una empresa y seguía dando clases de danza, sobre todo pues cuando acababa por las tardes y los fines de semana. Y esto es un poquito mi historia y mi relación con el ejercicio. Sí que es verdad que cuando estudiaba era más sedentaria, después ya me puse con la danza y ahí yo ya empecé a notar cambios con el ejercicio. Al hacer la danza yo siempre había tenido muchas caderas, había sido una persona con mucha celulitis, mucha cadera, típico cuerpo arlequín. Así que con la danza esto mejoró mucho. Durante un tiempo yo estudiaba por la tarde e intenté hacer algunas cosas en el gimnasio, pero iba yo sola, no tenía mucha idea de qué hacer, así que al final pues acabé dejándolo y me acabé enfocando más en la danza. Y esto después también tiene una relación con todo lo que te voy a explicar, lo de la danza. Bueno, cuando ya acabo esto, yo sigo trabajando de comercio internacional. Es cierto que mi idea era ser comercial de exportación. No cogían a muchas mujeres, no por nada, sino porque hay muchos países que no negocian con mujeres, ya lo sabéis, esto no es nada nuevo, no me lo tomé como algo personal ni como algo machista, es lo que hay. Y también es verdad que hay muchos sitios que pues bueno, no quieren tampoco mujeres para exportación, porque si nos quedamos embarazadas luego es muy difícil conciliar con la maternidad. Es cierto que yo no quería quedarme embarazada, pero bueno, el caso es que al final acabé entrando en una empresa, llevando el departamento de compras y ventas, y aquí importábamos, no exportábamos. Estuve muy a gusto en esta época, pero vino el problema de la crisis, la burbuja inmobiliaria, todo esto. Yo vendía maquinarias azulejeras, con lo cual imagínate, pues el azulejo deja de haber construcción, el azulejo va menos y al final pues ya os sabéis el resultado, empezaron a hacer ERTEs y acabé encontrando otro trabajo que era totalmente distinto, era mucho más creativo, era llevando las fiestas y todo de una promotora, de una discoteca, así que pues bueno, empecé a trabajar aquí. Aquí yo pues di rienda libre a mi imaginación, porque podíamos hacer un montón de fiestas, llevaba a los chicos y a las chicas de imagen, a las relaciones públicas y todo esto, y estuve pues durante varios años trabajando en este sector, en el cual también aprendí mucho. Y un día yo estaba yendo en este trabajo a llevar unos carteles a una empresa que colaboraba en una fiesta con nosotros, ya era al final, ya iba en breve a dejar ese trabajo, y resulta que tuve un accidente. Sí, así como lo veis. Yo iba tranquilamente, había dejado los carteles, había estado pues charlando un rato con ellos, y cuando me iba hacia mi trabajo a volver a dejar todo y acabar ya, un coche me pegó un golpe por detrás. Yo estaba totalmente parada. Era mucho antes de una rotonda, con lo cual, imagínate, pues, parada totalmente con el pie pisado, el freno, y de repente eran dos carriles, en el carril otro no había nadie, pero yo como no tenía prisa, pues estaba ahí a mi derecha esperando, y vino un coche por detrás, además un coche de estos bastante antiguos, de estos que tienen el morro como muy de hierro y bajito, y chocó contra mí, me pegó un envión. Yo en ese momento estaba totalmente parada con el freno pisado. Gracias a que tenía el freno pisado no me pegué contra el de delante, pero también es verdad que mi coche lo que hizo es, cuando le dio el golpe, se levantó y volvió a caer. A todo esto yo no sabía qué había pasado, yo tenía un dolor en la mandíbula impresionante, pero decía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué
¿Qué ha pasado? Me he pegado yo un puñetazo, me han pegado un golpe, ¿qué ha sido esto? Entonces miré por el retrovisor, vi que había un coche muy pegado a mí y fui a quitarme el cinturón de seguridad para salir. Cuando me fui a quitar el cinturón, ¡pum!, me desmayé. Yo justamente para entregar estos carteles había quedado con un amigo allí en el mismo sitio de la empresa esta que iba a dejar los carteles y él iba detrás mía, con lo cual me vio después, bajó, llamaron al hospital, él se hizo cargo de mi coche y de la policía y a mí se me llevaron en ambulancia al hospital. Ahora me río de todo esto, en su momento no me hizo ninguna gracia, pero ahora ya ha pasado y ya puedo decir que gracias a esto yo encontré otro motivo por el cual seguir trabajando, ¿no? Que fue esto a lo que me dedico ahora. Pero bueno, en esa época lo pasé muy mal. Yo estuve como 3 meses de baja, que no podía hacer nada porque sufría vértigos, estaba con medicación, no podía estar con luz. O sea, imaginaros, yo pasar de tener una vida súper activa en la cual compagino 2 trabajos, no paro, estoy de aquí para allá, de allá para acá siempre. Los fines de semana trabajando también en las fiestas y esto que montábamos, y de repente me veo en cama, postrada, sin querer luz, sin querer hablar con la gente, tomando medicamentos. Vamos, yo no sé si esto se puede llamar depresión, pero si no lo era, estaba muy parecido y seguramente a lo mejor lo era, pero yo en ese momento, pues como tampoco sé lo que es una depresión o no fui a mirármelo, pues tampoco lo podía llamar así, ¿no? Pero la verdad que fue una época muy mala, porque además se me juntaron muchas cosas, se me juntaron el no poder hacer vida normal con el tener dolores siempre, el tener que estar sin hacer nada y además que claro, obviamente en un trabajo en el cual estás faltando tanto tiempo, aunque sea por una baja, al final te ponen contra la cuerda y la pared. Esto me lo acabo de inventar, ¿no? Contra la espada y la pared. O en el borde de la cuerda, ahora sí. Total que bueno, al final lo que hice es, cuando ya me iba encontrando algo mejor, aunque no estaba totalmente al 100% para trabajar, pedí el alta voluntaria, porque si no me quedaba sin trabajo. Y tampoco me lo podía permitir. Entonces pedí el alta voluntaria y me incorporé al trabajo, pero había muchas cosas que no podía hacer porque yo no podía llevar una vida normal. Seguía de baja médica, yo tenía que seguir en tratamiento, yo tenía que seguir yendo a la mutua, yo tenía que seguir haciendo un montón de cosas de rehabilitación, pero es cierto que pedí el alta voluntaria en el trabajo de cara laboral porque me jugaba también mucho. En este periodo de tiempo, una de las cosas que a mí más me chocó, llamó la atención, o llámalo como quieras, fue que durante todos los días que yo iba al médico me tenían que acompañar porque no podía ir sola a ningún lado porque a veces me mareaba. Me pasaron 2 cosas y una es que el médico de cabecera me decía una cosa, pero el médico que me rehabilitaba, el fisioterapeuta que me rehabilitaba, me decía otra y las cosas eran así. O sea, yo cuando pasó un mes o un mes y medio, yo seguía mal, me seguía encontrando fatal y el médico que me llevaba de la mutua fue súper desagradable y me dijo, me sacó un libro y me dice, a ver, Raquel, ¿qué pone aquí? Y me abre una página y ponía latigazo cervical, que es lo que a mí me habían diagnosticado en ese momento. Y me dice, vale, ¿y qué pone al lado? De 4 a 6 semanas de baja. Vale, y tú llevas 7. Y yo le dije, mira, créeme, mira mi historial si puedes. En todos estos años que llevo, nunca he cogido una baja. Es la primera vez que me pasa esto y créeme que a mí no me apetece estar así. A mí me duele, yo no puedo hacer vida normal, yo lo que quiero es que averigüéis qué me pasa porque no hay nadie más interesado que yo en volver a trabajar y en volver a hacer vida normal. Y entonces me dijo, mira, vamos a hacer 2 cosas. Te voy a hacer un TAC cerebral y te voy a hacer una electromiografía. Y si eso sale bien, te vas a trabajar. Y yo dije, vale. Total, que ahí me puse a llorar como una magdalena. Yo no soy nada llorona, pero ahí imaginaros el drama que llevaba yo encima. Y porque yo quería ponerme bien, o sea, yo me encontraba fatal. La primera que necesitaba saber qué pasaba era yo y a mí lo único que me estaban diciendo era que en el manual ponía que tenía que a las 6 semanas ponerme a trabajar, que no es por eso, o sea, dime qué me pasa. Cuando me hicieron el TAC cerebral salió bien, lo que había ahí ya era de serie, eso ya no lo podían arreglar, pero en la electromiografía salió que yo tenía pinzados los nervios cervicales, o sea, tenía la
C2, C3, creo que era, que estaba, había rectificación cervical, que no se me había ido del accidente, y aparte estaban pinzando los nervios, por eso a mí se me dormían los dedos de las manos, se me dormía como la parte esta del codo, estos 2 dedos, tenía tantos mareos, tantos vértigos y demás. Ahí el médico le tocó ponerse cremallera y seguir dándome tratamiento porque se dio cuenta de esto. Después ya fue cuando yo pedí el alta voluntaria, pero seguía yendo al fisio porque tenía que seguir con mi rehabilitación. Entonces, en este periodo de tiempo, el médico me decía que debido a las secuelas que yo tenía, yo no podría levantar los brazos por encima de la cabeza con peso. Sin embargo, el fisio que me estaba tratando me decía que gracias a que mi musculatura estaba fuerte por la danza, que mi rehabilitación era mejor de lo que debía de ser y que me estaba recuperando mejor de lo que me podía recuperar, con lo cual yo no entendía nada porque mi recuperación y mi lesión era una mierda para mí, pero me estaban dando como un pelín de esperanza, ¿no? Gracias a que yo he hecho la danza, oye, me está diciendo que me estoy recuperando mejor, si no, ¿cómo habría sido esto? Pero por el otro lado, el médico me decía que yo no iba a poder hacer ejercicio y levantar peso por encima de los brazos, o sea, de la cabeza. Y yo decía, a ver, pero si yo vengo de la danza, yo me paso el tiempo con los brazos por encima, o sea, ¿qué me estás contando? Así que yo tenía 2 opciones: quedarme con lo que me había dicho el médico y decir, vale, este es el final, yo ya no voy a poder hacer esto, esta es mi etiqueta, me conformo y sigo viviendo así, o podía hacer caso de lo que me estaba haciendo el fisio y decir, vale, si el ejercicio me ha traído a que mi lesión no sea tan mala, oye, pues voy a intentar hacerlo, ¿no? Voy a intentar hacer ejercicio, porque me estás diciendo que no haga, pero lo otro me está diciendo que gracias a esto he ido mejor. Con lo cual, en mi vida siempre he sido así, basta que me digan, no, es que tienes esto y no vas a poder hacer esto, para que yo lo haga 2 veces, ¿no? No, es que con mi dislexia, que esa es otra de las cosas que tengo que no os he contado, porque eso me di cuenta luego en mecanografía, con mi dislexia tocar el piano, pues yo a mis 40 años aprendo a tocar el piano y me voy a clases de piano porque quiero tocarle una canción a mi hermana en su boda, y para mí hay 2 tipos de personas, las que dejan que las etiquetas les limiten o las que cogen esas etiquetas y se hacen más fuertes para no hacerle caso a la etiqueta. Es decir, tú me estás diciendo que esto no lo puedo hacer, pues por mis narices que yo puedo. Y os digo una cosa, hace más el que puede, el que quiere que el que puede. Así que yo siempre me he agarrado a esto para irme al otro lado. Y eso es lo que hice. Empecé a estudiar musculación, empecé a estudiar biomecánica, empecé a estudiar anatomía y ejercicio de fuerza para primero aplicarlo en mí. ¿Y qué me empecé a dar cuenta? De que cuando yo empezaba a hacer ejercicio y a trabajar toda esa zona, a mí empezaban a desaparecer los mareos, empezaban a desaparecer los dolores, empezaba a llevar una vida medio normal. Y yo dije, vale, o sea, ¿qué hago? Obviamente no le pienso hacer caso al médico, yo voy a seguir y voy a seguir a ver qué pasa. Cuando ya llevaba más tiempo, conseguí pues llevar vida normal. Por forense, al año me hicieron un estudio forense para ver los puntos de secuela y demás, porque claro, obviamente lo mío había sido un accidente de tráfico, habían seguros por medio y demás, y ahí pues me detectaron que habían 6 puntos de secuela, de los cuales 4 se iban a quedar para siempre, entre lumbares y cervicales. Pero yo no tenía dolores, no tenía mareos, como mucho una vez, de vez en cuando había cambio de presión atmosférica, que resulta que ahí pues la musculatura se contrae y entonces a lo mejor me podía dar un poco de vértigo. O si dormía fuera de casa y estaba muy estresada y dormía en un sitio fuera de casa, la almohada o algo de eso. Pero cuestiones normales que nos puede pasar a todo el mundo. Y con el tiempo eso fue remitiendo. Así que ahí fue cuando mi vida dio un cambio y dije, vale, o sea, nos están diciendo muchas veces que hay cosas que no podemos ir a mejor y nos conformamos, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es de que todavía, bueno, en su momento me di cuenta que todavía quedaba mucho por estudiar en cuanto al ejercicio, cómo podía mejorar lesiones, dolores y todas estas cosas. Y que si yo me hubiera quedado con lo que me decía el médico, habría tenido que estar con una pastillita cada 2x3 y con mal humor, con depresión, con ansiedad y con todo por no poder hacer vida normal. Sin embargo, si yo hacía ejercicio, esto desaparecía. Entonces, ¿hola? Esto el mundo lo tiene que saber. O sea, yo ahí me sentí como un pastor que tiene que predicar con esto.
Y así que no me lo pensé más, yo cogí y dije, venga, pues Raquel, estudia más, primero para ti, y tú tienes que enseñarle esto al mundo. O sea, el mundo no se puede quedar con que si tienes un dolor, ya está. El mundo tiene que entender que el ejercicio es esa pastilla que te tomas de manera natural y que elimina ese problema que tienes. Las pastillas lo único que hacen es cortar los transmisores para que tú no sientas el dolor, pero no van a curarte, eso es una tirita. Sin embargo, el ejercicio está haciendo que te cures, está haciendo que puedas llevar vida normal, está haciendo que a día de hoy yo pueda levantar peso por encima de los hombros y no me pase nada. Esto el mundo lo tiene que saber. Así que empecé a estudiar más sobre eso, empecé a estudiar pues más a fondo todo esto que os he contado, biomecánica, anatomía, musculación, me saqué un curso de entrenamiento personal, empecé a indagar más sobre todos estos temas, empecé a aplicarlo en mí y empecé a ponerlo en práctica, y después ya obviamente me saqué más titulaciones porque me gustaba mucho, y además yo me quería enfocar más hacia la salud, que era lo que yo había aplicado en mí, ¿no? Entonces, porque al final hay muchos monitores de salas, hay muchas actividades y tal, pero yo quería estudiar y aprender y llevar a cabo este ejercicio saludable, este ejercicio medicina, no actividades de te entretienes y ya está. No, yo quería ver, si a ti te duele esto, ¿cómo lo podemos mejorar con el ejercicio? Y después de ahí me saqué un técnico superior en acondicionamiento físico, también me saqué un experto universitario en prevención y readaptación de lesiones y en entrenamiento personalizado, y después pues ya empecé a dedicarme a esto, monté mi propio centro, el cual llevo ya 12 años, Infinity Training, que lo tengo aquí en Castellón, es un centro físico donde compaginamos entrenamiento personal y fisioterapia, y pues ahí empecé a ayudar a personas que venían a mi centro físico con el ejercicio, a mejorar la salud, a mejorar todo, ¿no? Cómo un accidente de tráfico puede cambiar tu vida, pero no solo eso, cómo un accidente de tráfico puede ayudarte a mejorar la vida de otras personas, no solo la mía. O sea, yo en el centro podía ayudar a un montón de gente, a un montón de personas que venían con problemas de estar con dolores, estar malhumorados, estar tal, y de repente empezaban a hacer ejercicio y se les empezaba a pasar. O sea, eso era lo mejor y lo más bonito que yo podía hacer, pero tenía una limitación. ¿Y cuál era? Pues que solo podía ayudar a la gente que venía a mi centro físico. ¿Y qué me encontraba yo allí? Pues me encontraba con que venían muchísimas mujeres, pero venían muchísimas mujeres también equivocadas. Me daba cuenta de que las mujeres tenemos un falso concepto de lo que es el ejercicio y el ejercicio de fuerza, que las mujeres pensamos en adelgazar y no pensamos en fortalecer la masa muscular, que además esto nos va a hacer que adelgacemos más fácil por el tema del metabolismo, que esto ya os contaré en otro episodio. Que no nos damos cuenta de que tomamos caminos que nos parecen rápidos para adelgazar, y lo que nos está haciendo es llevarnos a un efecto rebote, llevarnos a una pérdida de masa muscular y llevarnos a problemas no solo ahora, sino a largo plazo, porque necesitamos la musculatura. La musculatura es un seguro de vida, la musculatura es lo que rige cuántos años vas a tener de vida y de calidad de vida, no solo vivir, sino poderte valerte por ti misma. Entonces, claro, todo esto, ¿cómo podía hacer yo que las mujeres no pensaran solo en dietas restrictivas para cargarse el metabolismo y ralentizarlo, o que pensaran solo en hacer cardio o en actividades colectivas, y que no se dieran cuenta de que toda la musculatura que no trabajen ahora de mayor no solo les va a faltar, sino que les va a impedir hacer una vida normal, van a acabar con osteoporosis, artritis, artrosis y un montón de cosas más. La densidad ósea se deteriora por culpa de no hacer ejercicio de fuerza, y que encima nosotras con la menopausia, por la bajada de estrógenos, perdemos masa muscular. Entonces, si la trabajamos a tiempo, estas cosas no las vamos a tener de mayores, pero si no la trabajamos a tiempo, o no la trabajamos aunque te hayas dado cuenta tarde, pero no la trabajas, cada vez vas a perder más masa muscular, cada vez vas a perder más calidad de vida, más capacidades, y encima la mínima que te caigas, fractura porque pierdes densidad ósea. Entonces necesitaba contarle esto a las mujeres del mundo. Así que yo estaba ahí en mi cabeza, ¿cómo narices hago esto? ¿Cómo puedo llegar a todas las mujeres? Porque encima yo veía las cosas que se hacen ahí fuera, que muchas son aberraciones. Es decir, plataformas que son como el Netflix del fitness, donde tú eliges lo que te apetece hacer. Pero es que esto no tiene ningún sentido, y además la mitad de ejercicios no son buenos para ti, para tu suelo pélvico, para tu salud, si no estás acondicionada. O sea, es que en estas plataformas da igual quién está ahí detrás. Con que te pagues ya vale.
Pero yo necesitaba decir, vale, ¿y cómo yo a las chicas les hago entender que para tú entrenar bien desde la salud y como toca y no hacerte daño a corto o a largo plazo, que después de mayor tengas problemas de pérdida de orina porque nadie te has explicado que estabas haciendo ejercicios que no te beneficiaban, entonces necesitas entrenar planificado y en progresión, necesitas hacer ejercicios que sean funcionales, es decir, que para tu día a día tenga algún beneficio. Esta de la tijera que conocemos, lo único que te hace es fastidiarte. La gente lo hace para pensar que son abdominales, en realidad estás trabajando el psoas ilíaco, que es el músculo que va aquí, que después te va a dar dolor lumbar como te pases, encima estás desactivando el abdomen, con lo cual estás haciendo daño en el suelo pélvico y un montón de cosas más. Y te lo meten porque es divertido. A la gente en estas plataformas lo que les interesa es que tú tengas variedad para que te diviertas, que sudes y que sean divertidos, pero nadie piensa en la salud y que el ejercicio es salud y es medicina y hay que hacerlo como Dios manda, porque si tú coges esa medicina y te pasas, hay una sobredosis, pero si no llegas no te hace efecto, entonces el ejercicio es así. Y para ello tiene que ir planificado y en progresión. Entonces, ¿cómo le hago yo entender al mundo? ¿Cómo les digo? ¿Cómo Raquel, una persona con poquita audiencia en su día, que sigo teniendo pues una audiencia normal, mejor que otros, pero claro, sigo siendo pequeña frente a estas plataformas, ¿cómo les hago entender que necesitas planificar en progresión tu ejercicio para hacer las cosas saludables y para que sea bien? ¿Y cómo justifico eso, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo yo estuve ahí viendo a ver qué narices podía hacer. Vino la pandemia, el gimnasio cerrado, bueno, mi centro de entrenamiento, mi centro no es un gimnasio, es un centro de entrenamiento donde entrenamos con salas individuales, vestuarios individuales y un cliente por sala y por hora. Así podemos hacer el ejercicio adaptado a esta persona. Y claro, imagínate, yo sigo haciendo algunas cosas online, pero en este periodo de tiempo pues fue mortal para los que nos dedicábamos al entrenamiento, ¿no? Aunque por otro lado pues podía hacer cosas online y entonces empecé a ampliar mis miras, a adentrarme en el marketing, en el negocio digital, ¿no? Y a ver cómo narices podía yo sacar algo pero desde la salud. Y saqué un programa para entrenar, pero que no acababa de dar con la tecla de lo que yo quería. Y cuando ya estábamos volviendo de la pandemia, que había algunos entrenamientos que los tenía en presencial, otros que los tenía ¿cómo se dice? En online, pues algunos los hacía desde casa, otros me iba al centro y ya los hacía desde ahí, bueno, era un poquito caos, pero en una de esas yo tenía un entrenamiento muy temprano, online, lo hice en el comedor de mi casa. Me fui a duchar y cuando me estaba duchando de repente se me ocurrió la brillante idea de cómo podía ayudar a las mujeres desde sus casas a entrenar como toca y hacer las cosas desde la salud. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos encantan las cosas de papelería, nos encantan las libretas, las agendas, los bolis, todo eso yo creo que nos chifla. Habrá alguna que no, pero la mayoría nos encanta todo esto. Entonces se me ocurrió que si yo introducía un plan de entrenamiento planificado en progresión de entrenamiento de fuerza dentro de una agenda y tú ibas pasando las hojas y te ibas encontrando la tabla que tenías que hacer, esto justificaba que el plan de entrenamiento fuera planificado y en progresión y además tenía el atractivo de llevar una agenda y encima pues yo le iba poniendo casillas para que tú vayas completando, pisos, pasos, todo lo que tienes que hacer. Una franja para que tengas planificadores semanales de ver qué actividad has hecho para que estés mirando que estés activa y que estés haciendo los días que toca y demás. Y ahí fue cuando surgió la Fit Agenda. Esto fue en diciembre del 2021. No, en diciembre del 2020. Y a mí se me ocurrió, y bueno, era sobre el 15 de diciembre del 2020, y estuve como 2 semanas sin dormir porque toda la agenda por dentro la diseñé yo. Os dije que era muy creativa. Hay cosas que me cuestan, pero hay otras cosas que me encantan. Así que estuve editándola yo con mucho cariño, con mucho mimo. Y llegó el día 2 de enero. Yo tenía cena con la empresa, con mi equipo de Infinity Training. Y resulta que cuando llegué a casa dije, bueno, es día 2 de enero, es momento de ponerse en forma, es momento de sacar agendas. Y yo estoy haciendo la mía y todavía no la he podido sacar a la luz. Así que hice una página de Instagram, hice un par de posts y a la que me di cuenta en 2 semanas teníamos 2000 seguidores, fue una pasada. Yo ahí iba compartiendo contenido, la gente estaba súper expectante con qué iba a ser la Fit Agenda, qué iba a llevar, porque ahí yo no les contaba muchas de las cosas, ellas pensaban que simplemente era una agenda física
con un plan de entrenamiento y ya está. Y no, la realidad es que ahí había mucho más. La realidad es que la agenda aparte llevaba una plataforma donde están los vídeos con los entrenamientos. ¿Por qué? Porque como bien os he dicho, yo quiero que la gente entrene desde la salud, que lo haga como toca. Y tú con un ejercicio, una foto, no puedes entender toda la técnica que hay detrás de ese ejercicio. Así que yo lo que hice es hacer una plataforma con todos los vídeos de las tablas grabados para que pues, las mujeres la puedan poner en casa, en su televisor o en donde quieran verlo y entrenen conmigo desde casa. Y ahí yo me anticipo a todo lo que sé que se suele hacer mal y explico cómo lo han de hacer, qué tienen que sentir, qué no tienen que sentir, pues cómo se tienen que colocar, qué opciones, ¿vale? Si no llegan a esto, pues que lo hagan así. Entonces, pues al final es como estar entrenando conmigo en mi centro, pero en sus casas. Aunque también la pueden llevar al gimnasio, obvio, pero bueno, la mayoría que la usa, lo usa en su casa. Entonces, todo esto no lo sabían, lo puse después y además también les incluía el grupo de Telegram. ¿Por qué? Porque no quiero que simplemente se la lleven a sus casas y ya está. Si tienen dudas sobre algún ejercicio, sobre alguna cosa en particular, pues me pueden preguntar por el grupo de Telegram y yo particularmente pues también les estoy ayudando y hacemos una comunidad muy bonita. Así que todo esto es lo que iba a llevar, ¿no? Entonces en mi cabeza estaba dando ahí vueltas de cómo lo podía enfocar todo. Las chicas se pensaban que iba a ser solo una agenda y el 21 de enero del 2021, o sea, el 21 del 01 del 2021, fue cuando ya salió a la venta. Era una preventa porque la teníamos que imprimir todavía. Fue brutal, en una hora se acabaron las 100 primeras unidades, se vendieron un montón de Fitagenda, de programa Fitagenda en ese año, ¿no? Y a partir de ahí pues ha sido un no parar. Desde enero del 2021 hasta ahora llevamos ya más de 4.700 chicas. Este vídeo está grabado justo antes de Nochevieja, hoy es 29. Sí, hoy es 29 de diciembre del 2024, justo antes de Nochevieja. Ya tenemos 4.700 chicas dentro del programa. Ya se han vendido casi 6.000 ejemplares de Fitagendas porque hay distintos niveles. Y pues tenemos una comunidad ya muy bonita, muy grande y me estoy encantada porque les estoy ayudando un montón. Cada día me agradece alguna chica algo que está haciendo, desde mujeres normales que eran sedentarias y no eran capaces de conseguir entrenar y ahora se han dado cuenta que gracias a la planificación y a la progresión sí que son capaces y que estaban haciendo cosas que no les ayudaba y ahora son capaces. Trabajamos también mucho el tema de la mentalidad porque al final es lo que se necesita para darte cuenta de que sí que puedes. También tenemos mujeres, pues fibromialgia, hernias, esclerosis, incluso testimonios de chicas una con diabetes que ha conseguido eliminar la medicación, también mujeres que pensaban que no eran capaces por el tema de la tiroides y cómo han también bajado la medicación, o algunas incluso la han podido dejar. También gente con esclerosis, fibromialgia, o sea, de todos los tipos, cómo les está ayudando, y yo estoy súper contenta de todo esto, de cómo al final la Fitagenda ha cumplido su misión y cómo al final este accidente de tráfico tengo que estar agradecida de haberlo tenido, porque mi vida dio un cambio, dio un giro brutal, pero para nada nunca me he arrepentido de este accidente, al contrario. Doy las gracias de haber pasado por esto, para poder haber aprendido lo que he aprendido, para poder dedicarme a lo que me estoy dedicando y para poder seguir ayudando a mujeres a darse cuenta de que al final no es que sean incapaces de hacer ejercicios, que simplemente no estaban adaptando el ejercicio a lo que necesitan y estaban yendo por encima de sus posibilidades. Pero cuando entrenamos como toca, cuando el programa de entrenamiento es el que realmente es saludable para ti, y cuando lo hacemos poco a poco y cuando no vamos cambiando de 1000 cosas, sino que nos centramos hasta que el cuerpo mejora, genera una adaptación, y entonces es cuando ya le cambio la rutina. Cuando hacemos las cosas así, nos damos cuenta de que el cuerpo responde y que somos capaces y nos vamos adaptando poco a poco al ejercicio. También los cambios de hábito van viniendo poco a poco. Al final no se trata de cambiarlo toda la vez, porque el cuerpo si no hace cortocircuito. Se trata de ir poquito a poquito cambiando las cosas y mejorándolas. Y después pues
se dan cuenta de que cuando lo hacen así, al final acaban perdiendo peso de una forma saludable, no hay efecto rebote, no se encuentran de mal humor, tienen mucha más vitalidad, están seguras de sí mismas, mejoran su autoestima, eliminan la depresión, eliminan la ansiedad y muchas otras cosas más, y empiezan a quererse, empiezan a tener confianza en sí mismas y empiezan a mejorar su salud, que al final es un seguro de vida a largo plazo. Entonces, gracias a este accidente de tráfico, yo cambié mi vida, ahora me dedico a lo que me dedico, tengo mi centro de entrenamiento personal y fisioterapia, tengo mi programa de entrenamiento para mujeres que lo quieren hacer online y estoy súper agradecida de haber pasado por esto, porque gracias a esto pues os puedo ayudar de otra manera. Y bueno, este es un capítulo de mi vida, os he resumido ahí un poquito todo esto, os iré contando más cositas de mí, porque a lo largo de este tiempo también he tenido crisis, yo también perdí peso, os entraré un día más en este detalle, porque muchas veces se piensa a la gente que cuando tienes un físico porque haces ejercicio, que te lo ha dado la genética o la varita mágica de la vida, y no es así. Yo perdí mucho peso con todo esto porque obviamente estuve postrada en cama, imagínate, ahí engordé y luego adelgacé, así que yo también sé lo que es eso, he pasado por ahí en varias ocasiones en mi vida, en otro episodio os lo cuento, así que muchas gracias por estar aquí, espero que te haya gustado y conocerme un poquito más, conocer por qué mi vida dio este cambio drástico gracias al accidente, y me encantará leeros en comentarios qué os ha parecido este vídeo, si os gusta que os cuente un poquito más de mi vida, y no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir viendo más. Un besazo y nos vemos.